Acompaña a Carlos Espontón, es magíster en Psicología Laboral y Organizacional y también director del Observatorio de Tendencias de la Universidad Siglo XXI. Carlos, muchísimas gracias por acercarte a Los Turelos. Bueno, gracias a ustedes, yo con mucho gusto. Bueno, tomo lo que se decía en la entrevista anterior de este plebiscito emocional que se va a jugar en las urnas. Desde el punto de vista de tu especialidad, de la salud mental, la psicología, ¿cómo llegamos los argentinos a este momento? Desde lo que hemos encontrado en los datos, viste que desde el Observatorio de la Siglo XXI medimos año a año los niveles de estrés y de bienestar en los argentinos, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que los niveles de agotamiento emocional, de cansancio mental, de desgaste, que es lo que se conoce desde el 2019, a partir de la Organización Mundial de la Salud, como el burnout, la cabeza quemada, eso ha ido subiendo en los últimos 3 años. Entonces llegamos emocionalmente, un gran porcentaje de argentinos muy agotados. Más estresados, más ansiosos. Más estresados, y cuando el estrés se hace crónico, o sea que dura mucho tiempo, nos trae, y lo decíamos también el año pasado y lo ratificamos en la medición de este año, nuevos problemas de salud mental. Principalmente hemos encontrado 3. Por ejemplo, aumentaron los problemas de ansiedad, por las preocupaciones diarias, por tener que resolver cosas con metodologías que antes no usábamos, tener que aprender a reconvertir nuestra vida. Problemas de depresión, por tristeza, por pérdidas, por frustraciones que se hayan podido dar en este año de pandemia. Y también, y esto ha sido muy común, lo que se conoce como problemas de sueño. Con insomnio. Insomnio, a veces tardar mucho en dormir o despertarte en medio de la noche o tener muchas pesadillas. Eso hace que uno no pueda descansar y ahí viene ese ciclo vicioso en el cual uno ve afectado lo que se llama la salud mental o el bienestar personal, ¿no? Claramente una situación compleja para la mayoría de los argentinos que ya tenía una carga emocional previa y ahora se potencia a partir de la pandemia. Tomo nota, ansiedad, insomnio y bueno, este tema de la depresión que es algo muy delicado, justamente. También estamos viendo recién allí en pantalla una placa que mostraba en cuestiones de bienestar la satisfacción y la felicidad de los argentinos. Básicamente la placa decía que estamos un poco menos satisfechos y un poco más infelices a partir de la pandemia. Sí, eso es que es uno de los principales indicadores que usa la Organización Mundial de la Salud, al lado del Producto Interno Bruto, los indicadores de felicidad de una nación para poder dirigir políticas públicas. Por eso lo empezamos a medir también en la universidad aquí en Argentina, porque va a ser un indicador de recuperación o de resiliencia de los argentinos. ¿Cuánto tardamos en recuperarnos de esta pandemia? Sí, de hecho se habla también de la pandemia de la salud mental que puede llegar a durar más que la pandemia sanitaria. Es decir, el COVID se acaba con la vacunación, no sabemos si en meses, en años, pero puede quedar como secuelas psicológicas, Carlos, porque algunos lo toman esto como si fuera una especie de guerra sanitaria con posibilidad de generar grandes traumas, ¿no? Es lo que se conoce también como problemas de adaptación. Nos tuvimos que adaptar a una pandemia. Ahora hay que adaptarse a la finalización, ojalá, de esta pandemia y esta transición. Se está viendo en la consulta dos cosas. Primero, muchos problemas de niños y adolescentes tratando de readaptarse a esta nueva situación. Y segundo, que está difícil conseguir turnos en salud mental. Mirá vos, o sea, vos, hay que aclararle a la audiencia, estás ejerciendo actualmente como psicólogo. Como psicólogo clínico y como investigador aquí en la Universidad Siglo XXI. Y decís que están sobrepasados por la demanda de las consultas. Está apareciendo mucha demanda, mucha consulta, y lo que ocurre es que los psicólogos se han adaptado a esta pandemia y se han vuelto en gran medida con lo que se llama la modalidad de entrevistas online. Por Zoom, por Internet. Le llegó también la parte online al igual que en el trabajo. Al igual que en el trabajo, sí. Y ahora, con esto de regreso a las escuelas, el regreso al trabajo presencial, y bueno, viene una nueva readaptación, la gente quiere procesar todo lo que vivió en este momento, y realmente en todo lo que son profesionales de salud mental están viendo una especie de boom de las consultas y de los pedidos por turnos o por atención clínica, etc. Y quería consultarte, vos mencionabas que muchos motivos de estas consultas tenían como foco los niños. Decime particularmente
digamos, el denominador común que hay en relación a este segmento, pero también quiero preguntarte si tenés consulta en relación al impacto de la pandemia, lo que son los vínculos, tanto profesionales de pareja como laborales. Sí, ahí este año apareció una estadística aquí de Córdoba que mostraba el alto índice de divorcios mayor al año pasado, que ya era mayor al año antepasado. Mira vos. Y hace 4 años o 3 años, en el registro civil de Córdoba, por cada 10 casamientos que se anotaban, se registraban también 8,2, o sea, más de 8 divorcios en ese año. Y eso obviamente ha ido aumentando el índice de divorcios, digo obviamente desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Bien. Y el año pasado y este año casi no hubo casamientos. Claro, hay poca estadística casuística dado que se frenaron estos eventos, el tipo de casamientos por la pandemia. Pero al parecer, por lo que vos decís, el tema del confinamiento, convivir más horas y que se haya metido el trabajo en la casa, no ayudó. No ayudó en el sentido de que nosotros encontramos también indicadores de que uno de los factores más importantes de este agotarse por estrés ha sido la fricción entre la que se conoce como relación trabajo-casa. El trabajo ha invadido la casa. Gran cantidad de personas que por suerte mantuvieron su trabajo, pero tuvieron que trabajar desde su casa. Y algunos hoy ya se quieren quedar en su casa trabajando, pero en este caso fue impuesto, no fue elegido, y encontrabas en la misma mesa familiar, donde antes se usaba solo en la cena, habían algunas computadoras o alguna sola que se turnaban para usarla, los celulares, los enchufes, los chicos haciendo la tarea y los padres, cada uno turnándose para atender a su familia y también atender a los requerimientos laborales, todos en la misma mesa. Y eso ha llevado a una serie de fricciones según cómo se hayan podido organizar, ¿no? Así es. A fricciones, pero también yo mencionaba este tema del impacto en los vínculos, las relaciones, vos traías acaso los divorcios. Sí. También hay otro extremo también, que se sucede, los nacimientos. Algunos ya están hablando de los pandemials. De los pandemials, sí. Hay parejas que se han afianzado aún más. El tiempo de convivencia ha hecho que algunos vínculos se afiancen y otros al revés. Claro, se rompan. Bueno, a raíz de las consultas que tenés, ¿hay alguna sugerencia general que puedas compartir en la audiencia? Yo sé que ustedes son muy cuidadosos de hacerlo porque cada persona es un mundo, trae sus experiencias, sus emociones y demás. ¿Pero hay algo que pueda ayudarnos en este momento? Sí, lo primero, y también tiene que ver con unos indicadores que encontramos en la última medición, si hay algo que nos hizo bien a los argentinos en este tiempo, fue los vínculos de amistad, los vínculos familiares. De hecho, en la primera etapa de pandemia, lo que vimos cómo sufrían los abuelos por no poder ver a sus nietos, por ejemplo, y cómo fueron los diferentes reencuentros en este último tiempo, ¿no? Pero sí se encontró que en los argentinos se han revalorizado los vínculos familiares. Ustedes hablaban recién del asado. Entonces, el domingo, las votaciones, como decían, ¿cómo nos va a encontrar? Y nos va a encontrar seguramente en medio de alguna reunión familiar donde una parte de la familia se juntó el sábado y la otra parte el domingo. Es como una resignificación, porque era algo que estábamos acostumbrados, de pronto se prohibió por el tema de las restricciones y ahora hay una mayor valoración de eso. Entonces hay una revalorización de los vínculos y lo otro que hemos encontrado también, hay otro indicador de bienestar que el bienestar no es solamente tener mucho placer o mucha diversión, sino encontrarle el sentido y el propósito a las cosas que haces en el día a día. Entonces, por ejemplo, hubo mucho emprendedorismo que surgió en la pandemia, y los emprendedores no es que están divirtiéndose muchas veces en lo que hacen, están renegando todo el día, buscando recursos, buscándole la vuelta, y básicamente le encuentran sentido a lo que hacen, ¿no es cierto?, a ese esfuerzo cotidiano. Y eso también para nosotros es muy importante, poder detectar, y eso va como recomendación, que como en mi próximo año de vida, si voy a hacer tareas que tengan sentido para mí. Que tengan un propósito. Que tengan un propósito para mí, porque eso va a hacer que uno salga rápido de esto. Pues sabés que hay una infografía que vos me mencionás esto, se me viene a la mente, que tiene que ver, el propósito tiene que ver con lo que te gusta, con lo que creo el mundo está dispuesto a pagar, con tus capacidades, bueno, y un montón de otras cosas más, porque hay mucha gente que está aún buscando ese propósito. Aún buscando, eso lo que comentas es de la filosofía japonesa, se llama Ikigai. Que es cuando vos lográs hacer en el día a día
lo que a vos te gusta y que justo eso sea por lo que te pagan y que justo hagas una contribución al mundo haciendo eso, ¿no? Excelente, la verdad, muy buen cierre, Carlos. La verdad que te vamos a volver a invitar porque este tema, el de la salud mental, como dijimos, va a seguir dando que hablar incluso después que termine el tema sanitario.